Vas, Rita. Senadora, disculpa, ¿qué nos puede decir de esta acción de inconstitucionalidad que presentó la oposición ya en contra del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Pues nosotros creemos que finalmente todos los grupos parlamentarios tienen sus derechos y tienen un procedimiento de acuerdo a sus intereses políticos. Estamos en espera de que la Suprema Corte de Justicia determine si le da procedencia o no. Nosotros no hemos recibido todavía ninguna notificación de que la Suprema Corte de Justicia le haya dado ya procedibilidad a la petición. Sí, la presentaron hoy, pero más allá de eso, ¿cuál es el mensaje? ¿Cree que va a prosperar esta acción? Eso depende del Poder Judicial. No opino sobre las cosas que le corresponden al Poder Judicial. Pero es una iniciativa importante, están frenando de alguna manera la posibilidad de mejorar las pensiones de trabajadores que están bajo el régimen de Afores y que tienen que se pensionan con ingresos mínimos. Entonces, esa posibilidad que el presidente les estaba dando, la oposición se las está borrando solo por una afán revanchista. Eso ya entonces corresponde a una opinión que no doy como presidenta de la mesa directiva. Como presidenta de la mesa directiva yo debo respetar lo que el Poder Judicial determine de esta acción de inconstitucionalidad que han propuesto los grupos de oposición. Pero como mexicana y como una activa política que soy en este momento, creo que es fundamental y justamente antes del día 2 de junio que el pueblo de México, que la clase trabajadora sepa que un día antes de que concluya el proceso electoral queda muy bien definida la agenda de la oposición. No son el respeto de los derechos de los trabajadores, no es reivindicar a la clase trabajadora en este país, a la que durante los últimos 36 años llevaron a tener los peores salarios del mundo y las peores condiciones laborales. Entonces, no será en este momento la Suprema Corte la que decida si se acepta o no la propuesta de inconstitucionalidad de los senadores y diputados de la oposición. Será el pueblo de México si está dispuesto a seguir soportando una clase política que no mira por los derechos de los más desfavorecidos. Senador, y por otra parte, respecto a este diferendo con la Suprema Corte, más bien esta amenaza velada de la presidenta de la Corte de someterla usted a juicio penal por este asunto del INAI. El plazo vence mañana para que el Senado responda al requerimiento que le hace de que le digan qué van a hacer para nombrarlos, ¿verdad? Efectivamente, nosotros somos un órgano colegiado que toma decisiones en razón de los acuerdos políticos que determinen la mayoría calificada que permita consolidar el nombramiento de 2 consejeros del INAI. Nosotros hemos agotado los procedimientos, ahí están las acciones que la mesa directiva y que la Junta de Coordinación Política lograron concretar en esta nueva etapa. Acuérdense que 4 ocasiones anteriores se agotaron procedimientos legislativos que no permitieron la mayoría calificada. Hoy estamos ante una nueva convocatoria. Esta convocatoria que finalmente la Comisión de Justicia y de Anticorrupción estarán evaluando en la idoneidad de quienes se hayan registrado para participar a ocupar estos espacios pendientes. La Comisión de Justicia convocó, la Comisión de Justicia sesionó y ahorita está declarada en sesión permanente. Pero es muy importante que sepan que de los votos, porque se suspendió la sesión cuando estaban a punto de votar el dictamen de idoneidad, lo que había era votos en contra de la oposición, el único voto a favor que había era el voto de la senadora Olga Sánchez Cordero. ¿Esto qué nos permite ver? Que si la oposición no quiere acompañar en la construcción de mayorías calificadas, no será posible que el Pleno del Senado pueda cumplir el requerimiento en el tiempo en el que la Suprema Corte lo está exigiendo. Y entonces nosotros le decimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deben respetar la autonomía de poderes, porque sería como si en este caso el Senado de la República le ordenara a la Suprema Corte sesionar para que determinen la forma en cómo habrán de votar los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en el tema pendiente, por ejemplo, de las leyes que garantizan, en este caso, que ningún funcionario de México gane menos que el presidente, la famosa ley de austeridad republicana, o que determine el plazo y el día y la hora exactamente en la que habrá de cumplir Salinas Pliego con el pago de sus impuestos. Entonces, nosotros le decimos a la Suprema Corte de Justicia, y así lo informaremos, vamos a informar puntualmente de las acciones que el Senado de la República ha concretado para cumplir
con el requerimiento que la Suprema Corte de Justicia hace en el cumplimiento de una sentencia, de una controversia que tiene que ver constitucional con el nombramiento de consejeros, para aprobar, primero para cumplir con nuestra responsabilidad, pero luego para hacer público al pueblo de México que no hemos sido omisos y que no estamos en un franco desacato, al contrario, hemos agotado los procedimientos legislativos y hoy estamos en un nuevo procedimiento, pero no puede ningún órgano de gobierno del Senado de la República obligar a los grupos parlamentarios y a los senadores en lo individual a votar en determinada forma o por un determinado personaje. Eso es violatorio de la autonomía del Poder Legislativo. Y el llamado que hoy ha hecho la presidenta de este Senado, que es una homóloga del Poder Judicial, es la mesura de la presidenta de la Suprema Corte, como ha sido mesurada mi participación y la discreción con la que yo me he conducido, a pesar de todas las veces que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia ha ofendido la dignidad de esta Cámara de Senadores. Y he sido una persona que se mantiene bajo la prudencia del poder que represento. Una mujer de Estado debe responder al Estado. Y yo la invito a que sea mesurada y a que no utilice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su posición como presidenta de la misma en este momento en el que pareciera que su interés es faccioso y político. Así es de que yo la invito a que tome la responsabilidad de Estado y que concluya estos ataques y agresiones constantes al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo también tiene acciones de equilibrio de poder. Gracias, presidenta. Muy amable. Como el juicio político, por ejemplo. Gracias.